Bienvenidos una vez más a su canal, Teología y Temas Adventista, donde exponemos la palabra de Dios, tanto las informaciones de las profecías como doctrinas también. En el día de hoy quisiera comenzar con un estudio sumamente importante. Y es por eso que lo hemos titulado La gran tormenta que viene. Así que lo que queremos en este estudio es que usted entienda la crisis que pronto se acerca para la iglesia de Dios en el tiempo del fin. Pero antes vamos a tener una palabra de oración y vamos a pedir que sea el Espíritu Santo que nos ayude a nosotros a estudiar su palabra. Amante Padre y eterno Dios, gracias te damos por lo bueno y lo maravilloso que tú eres. Gracias porque sabemos que tú eres un Dios bueno. Te pedimos, Padre, de forma muy especial, que ahora que vamos a estudiar tu palabra, ella nos ayude a nosotros en nuestra vida espiritual y que sea de edificación. Oh Padre, manda tu Santo Espíritu para que nos ayude a entender y que cada persona que vaya a escuchar este video pueda compartirlo y de tal forma, oh Dios, que otras personas sean de bendición para ello. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, quiero comenzar el presente estudio con una cita que encontramos en el libro Evento de los Últimos Días, en la página 58 y en el párrafo 4. Ahora, lo que yo quiero que ustedes noten con esta cita es que la sierva del Señor habla sobre una crisis o sobre una tormenta que muy pronto ha de tocar el planeta Tierra. Y ella dice, viene la tormenta que probará la fe de todo hombre. No importa de qué clase sea. Los creyentes deben estar ahora firmemente arraigados en Cristo, o de otra manera serán desviados por alguna fase del error. Así que yo quiero que ustedes noten que en esta cita la sierva del Señor presenta dos puntos importantes. La gran tormenta o la gran crisis que viene probará a todo hombre en esta tierra, no importa de la clase que sea. Es decir, la crisis que viene no va a exonerar a nadie. No importa su situación económica, no importa los bienes materiales que usted posee. La crisis que muy pronto ha de tocar el planeta Tierra va a probar a todo hombre nacido aquí. Lo segundo es que la sierva del Señor dice que los creyentes deben estar firmemente arraigados en Cristo, porque de otra manera serán desviados por alguna fase del error. Es decir, la tormenta que viene es de una naturaleza doctrinal. Y por lo tanto, si los creyentes no están conectados con Cristo y no están alimentándose debidamente de la palabra a través de un estudio profundo, serán engañados. Y se va a cumplir lo que dice Pablo en 2 de Tesalonicenses, cuando habla o introduce sobre el hombre de pecado. Pablo dice que él viene con todo engaño posible. De modo, mis amados, que
lo que nosotros tenemos aquí es que la gran crisis que viene o la tormenta que muy pronto ha de suceder sobre este planeta es de naturaleza doctrinal. Se va a poner en juego la palabra de Dios. Habrán doctrinas falsas tratando de engañar a los verdaderos escogidos de Dios. Ahora, el apóstol Pablo, en su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, habla sobre un tiempo peligroso o sobre los tiempos difíciles que van a venir sobre el planeta Tierra. Y quiero leer con ustedes ese pasaje que se encuentra en segunda de Timoteo, en el capítulo 3 y en el versículo 1. Dice el apóstol Pablo de la siguiente manera: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Así que fíjense que Pablo en este pasaje dice que en los postreros o en los últimos tiempos van a venir tiempos peligrosos. La palabra griega que se usa aquí por peligroso es halepos, que debería ser traducida tiempos difíciles. Es decir, lo que va a venir muy pronto sobre este planeta van a ser tiempos tormentosos o tiempos difíciles. Y luego el apóstol Pablo, en este mismo contexto, habla sobre el carácter que han de poseer los hombres impíos en los momentos peligrosos del tiempo del fin. Dice, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros. Y la lista sigue creciendo. Pero lo más interesante es que Pablo dice en el versículo 12 que todos los que quieran vivir piamente en Cristo van a padecer persecución. Es decir, la crisis que muy pronto ha de asomarse sobre este planeta será tan terrible que va a ser un peligro tratar de reflejar el carácter de Cristo. Vivir una vida piamente va a ser un peligro porque va a ser objeto de persecución. Tan degradada así va a estar la generación final de impíos, que inclusive los siervos de Dios, por su buen testimonio, van a recibir una persecución acérrima o van a ser perseguidos. Ahora, lo que yo quiero que nosotros estudiemos también se encuentra en Apocalipsis, el capítulo 3 y el versículo 10. En Apocalipsis, el capítulo 3 y el versículo 10, Juan habla sobre un momento de prueba o sobre la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo. Dice Juan, en el Apocalipsis, en el capítulo 3 y el versículo 10. Porque guardaste la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de las pruebas que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los moradores de la tierra. Es decir, lo que está diciendo Juan aquí es que va a venir una hora de prueba. Aquí se encuentra este pasaje bajo el contexto de la sexta iglesia, que es la iglesia de Filadelfia. Y fíjense que Dios le da una maravillosa promesa, y es que lo guardará de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Mi querido, la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero es el tiempo de angustia de Jacob.
ese tiempo de angustia terrible que se describe en el capítulo 12 del libro de Daniel y en el versículo 1, y que también Juan en el capítulo 7 le llama la gran tribulación. Esa va a ser la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Los 144,000 o el pueblo de Dios va a tener que pasar por esta prueba terrible, por esta hora de prueba, antes de recibir el sello de Dios en su frente. Ahora nosotros tenemos que entender que en el tiempo del fin van a haber dos tiempos de angustia, que ya lo mencionamos en un tema anterior, que lo pueden buscar en este canal. El primer tiempo de angustia se le conoce como el tiempo de angustia previo o el pequeño tiempo de angustia, que empieza antes de que Cristo cierre su puerta en el santuario celestial o antes de que Jesús termine su obra de mediación en el santuario. El segundo tiempo de angustia ocurre después que Jesús se levanta del santuario y termina su obra sumo sacerdotal en el santuario celestial. Por lo tanto, la gran crisis para el pueblo de Dios empieza en el primer tiempo de angustia, en el tiempo de angustia previo, antes de que comiencen a derramarse las 7 plagas postreras. Y el pueblo de Dios va a tener que atravesar este periodo de angustia antes de recibir el sello de Dios en su frente. Ahora, no existe un mejor pasaje en el Nuevo Testamento para describir la situación de la iglesia antes de la segunda venida de Cristo que Mateo el capítulo 25. Mateo el capítulo 25 se menciona la parábola de las 10 vírgenes. De acuerdo a algunos eruditos, han concluido que Mateo 25 por obligación tiene que conectarse con el capítulo 24, donde se mencionan las señales del fin del mundo y lo que va a suceder. Mateo 24 es una continuidad del capítulo 25, del capítulo 24 de Mateo. Ahora noten cómo se describe la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25 y los versículos 1 en adelante. Dice en el versículo 1 de Mateo 25: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Así que yo quiero que ustedes noten que el primer detalle aquí es que las 10 vírgenes todas toman sus lámparas y salen con el objetivo de recibir al esposo. Versículo 2. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Es decir, hay una división en estas vírgenes. Hay 5 que son prudentes y hay 5 que son insensatas. Versículo 3. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron aceite consigo, es decir, no tomaron aceite extra. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, es decir, hicieron la preparación debida. Versículo 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas las vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Ahora fíjense que aquí en Mateo 25 y el versículo 6 dice que es a medianoche cuando se oye la voz del esposo que dice: he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Es decir,
a medianoche es que se oye ese clamor. Salid a recibirle. Ahora, inmediatamente nosotros nos preguntamos, ¿por qué la venida del esposo ocurre a medianoche? ¿Por qué no ocurre antes o después de la medianoche? ¿Por qué Mateo 25 dice que la voz del esposo y la llegada del esposo ocurre a la medianoche y no ocurre antes o ocurre después de esa hora? Bueno, Elena de White, en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 341 y en el párrafo 2, nos explica a nosotros del por qué la venida del esposo ocurre a la medianoche. Dice ella, la venida del esposo ocurrió a medianoche, es decir, en la hora más oscura. De la misma manera, la venida de Cristo ha de acontecer en el periodo más oscuro de la historia de esta tierra. Es decir, la llegada del esposo a medianoche lo que indica es que la venida de Jesús va a acontecer en el periodo más oscuro o más terrible de la historia de esta tierra. Ahora, si ustedes quieren entender cuán peligroso o cuán oscuro va a ser el tiempo antes de que Jesús se manifieste, usted solamente tiene que estudiar el capítulo 24 de Mateo. Y yo voy a hacer un recuento de Mateo 24. En primer lugar, Mateo 24, en los versículos 1 y 2, Jesús apunta sobre la destrucción del templo de Jerusalén. Evento que ocurrió en el año 70 de nuestra era por los emperadores romanos o por el imperio romano, cuando destruyeron a Jerusalén en el año 70 de nuestra era. Y luego, en los versículos 3 en adelante, Jesús comienza a relatar algunas señales que han de ocurrir antes de que Él se manifieste en poder y gloria. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre. También dice que habría guerras y rumores de guerra. Se levantaría nación contra nación. Habría hambre y terremotos en diversos lugares. Pero ahora noten que Mateo 24 sigue relatando algunas señales y en el versículo 15 ocurre lo que se le conoce como la abominación asoladora. Y sigue diciendo en Mateo 24, y cuando llegamos a los versículos 36 y 37, Jesús hace una analogía a la historia del diluvio. Mas como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Si ustedes quieren entender cuál va a ser la condición del mundo antes de la segunda venida de Jesús, por obligación usted debe de estudiar Génesis el capítulo 6. ¿Qué hay en Génesis el capítulo 6? Dios manda a Noé para que construya un arca, porque va a destruir el mundo dentro de un periodo de 120 años. ¿Y cuál es la razón del por qué Dios va a destruir a esa gente? Bueno, porque todo lo designio del pensamiento de ellos era solamente de continuo el mal. Es decir, los antediluvianos habían sacado completamente a Dios de su mente. Los antediluvianos habían borrado la existencia de Dios de su mente. No tenían nada
para glorificar el nombre de Dios. Todo lo que hacían era contrario a lo que Dios había establecido en su palabra. Es tanto así que en Génesis 6:11 dice que la tierra se llenó de violencia. La tierra estaba llena de violencia. Es decir, era una época caótica. Los antidiluvianos se habían corrompido totalmente. Y ahora Jesús en Mateo 24, los versículos 36 y el 37, hace una comparación con lo que va a suceder antes de la segunda venida de Cristo, con la historia del diluvio en Génesis el capítulo 6. No es de sorprender a nosotros que en este mundo hoy en día hay una desmoralización tan grande que el hombre a los malos le llama bueno y a los buenos le llaman malo. Es decir, hay una degeneración moral. Mateo 24 presenta ese punto. Mateo 24 presenta un panorama lóbrego. Aunque Mateo 24 tuvo un cumplimiento con la destrucción de Jerusalén, también apunta hacia el tiempo del fin. Y luego Mateo 25 habla sobre la condición de la iglesia, cómo va a estar la iglesia en ese momento. Y por esa razón, en el versículo 6 de Mateo 25 dice que la venida del esposo ocurre a la medianoche, es decir, en el momento más oscuro de esta época. Ahora, yo quisiera volver a leer esta cita porque Elena de White vio la conexión que había entre Mateo 24, 36 y 37 con la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25. Dice ella: la venida del esposo ocurrió a medianoche, es decir, en la hora más oscura. De la misma manera, la venida de Cristo ha de acontecer en el periodo más oscuro de la historia de esta tierra. Los días de Noé y Lot pintan la condición del mundo precisamente antes de la venida del Hijo del Hombre. Las Escrituras, al señalar este tiempo, declara que Satanás obrará con todo poder y con todo engaño de iniquidad. Su forma de obrar es revelada claramente por las tinieblas que van rápidamente en aumento. Por la multitud de errores, herejías y engaños de estos últimos días. No solamente está Satanás cautivando al mundo, sino que sus mentiras están leudando la profesa iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Es tan terrible, mis hermanos, esto, que mire que la sierva del Señor dice que inclusive esas mentiras se van a penetrar dentro de la profesa iglesia de Cristo. No se sorprenda usted que como adventista del séptimo día, usted observe algunos errores dentro de la iglesia. Resultado de alguna teología y de algunos teólogos que han tratado de desviar la atención del pueblo de Dios de la verdad presente. Recientemente, al pastor Esteban Bor, en una conferencia aquí en los Estados Unidos, le impidieron la entrada. Y en muchas otras conferencias, ustedes, por ejemplo, pueden leer su libro Adoración en el trono de Satanás, oculto en el trono de Satanás, que lo leí hace par de años, donde Esteban Bor presenta algunos sucesos preocupantes dentro de la iglesia. Muchos ministros no quieren que se hablen sobre la bestia, sobre el papado, sobre el cuerno pequeño, sobre el 666. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, esta cita lo dice. Sino que sus mentiras están leudando la profesa iglesia de nuestro Señor Jesucristo.
Todo el que anda diciendo, que el Papa es esto, que el Papa no es así, que el Papa ya cambió. Eso es una mentira satánica. El Papa sigue siendo el mismo personaje. El sistema papal sigue siendo el mismo personaje que persiguió al pueblo de Dios durante 2260 días de supremacía papal. Lo que muy pronto va a venir sobre este mundo es una tormenta o una crisis de carácter político religioso. Va a haber una unión entre el poder político y el poder religioso, de tal forma que se va a formar la imagen de la bestia. Se va a levantar una marca, un día falso de adoración que Dios no ha creado. Satanás, a través de la bestia, va a tratar de imponer un falso sistema de adoración porque él quiere que se le adore. Así como Dios debe ser adorado porque Él es el creador de los cielos y la tierra. El mismo plan que Satanás tuvo en el cielo de hacerse pasar por Dios y de querer pretender ser Dios o igual a Dios, es la misma pretensión que tiene hoy en día. Cuando la imagen de la bestia sea formada, ese va a ser su objetivo principal. Y sigue diciendo ella, la gran apostasía se desarrollará hasta llegar a las tinieblas de la medianoche, impenetrables como negro saco de silicio. Para el pueblo de Dios será una noche de prueba, una noche de lloro, una noche de persecución por causa de la verdad. Pero ahora escuchen, pero en medio de esa noche de tiniebla brillará la luz de Dios. Es decir, va a venir una crisis. El pueblo de Dios va a tener que enfrentarse a problemas tanto internos, es decir, dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Pero como dice la mensajera del Señor aquí, pero en medio de esa noche de tiniebla brillará la luz de Dios. Dios va a tener un pueblo fiel. Un pueblo remanente que no va a doblar su rodilla delante de Baal, sino que se va a mantener fiel a Dios, reconociendo de que Cristo y Dios son los únicos que deben poseer supremacía y los únicos que deben ser adorados. Satanás, a través de la bestia, de ese poder político religioso, tratará de imponer una marca, pero Dios tiene un día santificado y bendito que lo hizo al principio de la creación, que es el día que Él quiere conectarse con su pueblo y con el mundo. Esta es la gran verdad que revela las Sagradas Escrituras. Cuando ocurra esa hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, como dice Apocalipsis 3:10, va a ser en esa crisis donde se va a revelar cuál va a ser el verdadero pueblo de Dios. En otra cita más que se encuentra en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 339, la sierva del Señor dice, es en la crisis cuando se revela el carácter. Es decir, es en medio de la tribulación donde se revela cuál es el carácter genuino de los siervos de Dios. Hoy en día, como no hay prueba, es fácil de decir, yo tengo el carácter de Cristo, yo doy muy buen testimonio, yo soy un cristiano fiel, yo doy mi diezmo y mis ofrendas, yo voy todos los días a la iglesia. Pero ese no es el detalle. No es ahora donde se revela el carácter, va a ser en la crisis final cuando se va a revelar el carácter del pueblo de Dios. Sigue diciendo, cuando la voz fervorosa proclamó a medianoche, he aquí viene el esposo, salid a recibirle, y las vírgenes que dormían fueron despertadas de su sueño, se vio quién había hecho la preparación para el acontecimiento. Ambas clases fueron tomadas desprevenidas,
pero una estaba preparada para la emergencia y la otra fue hallada sin preparación. Hermanos, esta va a ser la condición de la iglesia. ¿Quiénes van a ser como las vírgenes sensatas y quiénes van a ser como las vírgenes fatuas? El trigo y la cizaña van a estar juntos hasta el momento de la prueba final, cuando ocurra el zarandeo. Va a venir un zarandeo terrible sobre el pueblo de Dios. Esperamos una apostasía omega, más terrible que la alfa. Pero ahora escuchen, esta cita de Ellen G. White tiene una verdad sumamente importante. Miren lo que ella dice: y las vírgenes que dormían fueron despertadas de su sueño. Se vio quién había hecho la preparación para el acontecimiento. Hermano, en esta cita, lo que la sierva del Señor está diciendo es que la voz del esposo de Mateo 25:6, que se menciona allí, no es una voz literal. Posiblemente ustedes hayan escuchado algunos hermanos que digan que cuando se dice salid a recibirle, esa voz que se escucha va a ser un grupo de hermanos que va a salir a predicar la palabra, etcétera. No, la sierva del Señor dice que la voz que le va a decir a la iglesia, Jesús está cerca, es un acontecimiento. Y ahora yo me hago una pregunta: ¿cuál va a ser ese acontecimiento que le va a indicar a la iglesia que Cristo está pronto? ¿Saben cuál es ese acontecimiento? La formación de la imagen de la bestia, la ley dominical. Cuando la ley dominical ocurra, ese va a ser el acontecimiento que va a decir: he aquí viene el esposo, Cristo está cerca. La voz que se escucha en Mateo 25:6, donde dice: y a la medianoche se oyó un clamor, he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Ese clamor que se escucha es un acontecimiento que le va a decir a las vírgenes: ya Cristo está a la puerta, prepárense. ¿Y cuál va a ser ese acontecimiento? Ya yo le mencioné, la ley dominical, la formación de la imagen de la bestia, que tiene que ocurrir antes del cierre de la puerta de la gracia, antes de que el pueblo de Dios reciba el sello de Dios en su frente. Por lo tanto, nosotros tenemos que prepararnos para este evento. Bueno, si ustedes notan, en Mateo 24:15 dice: por lo tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación asoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Hace mucho yo escribí un artículo en mi Facebook, que lo pueden buscar, titulado La abominación asoladora, y en mi libro también, donde dije que la abominación asoladora para el tiempo del fin va a ser cuando el estandarte romano sea colocado en el país de los Estados Unidos. Si ustedes leen Lucas 21 y Marcos 13, cuando describen la abominación asoladora, ellos dicen que la abominación asoladora es cuando el estandarte romano o el ejército romano pise tierra santa. Cuando Roma esté en un lugar donde nunca debería de estar, eso va a constituir la abominación desoladora. Ahora, para la destrucción de Jerusalén era el ejército romano cuando pisó la tierra de Jerusalén. Pero para nuestra época, la abominación asoladora va a ser la ley dominical cuando sea puesta en este país de los Estados Unidos. ¿Y saben por qué? Porque nada que venga del catolicismo debería de estar aquí en los Estados Unidos. ¿Por qué razón? Porque este país surge como resultado de los inmigrantes que venían de los países europeos y de un barco que se llamaba el Mayflower, que salió de los países europeos, de Inglaterra, vino navegando y hallaron esta tierra y se instalaron y se fundó lo que se le llama los Estados Unidos de Norteamérica. Un país sin papa.
Pero lamentablemente la profecía dice que este país va a devolverle el poder a Roma nuevamente. Apocalipsis 13, 11 al 18. Y eso está muy pronto. Cuando eso empiece a ocurrir, será el momento en que le van a decir a la iglesia: he aquí, Cristo está a punto de venir. Y sigue diciendo la cita: así también hoy en día, una calamidad repentina e inesperada, algo que pone al alma cara a cara con la muerte, demostrará si uno tiene la verdadera fe en las promesas de Dios. Mostrará si el alma es sostenida por la gracia. La gran prueba final viene a la terminación del tiempo de gracia, cuando será demasiado tarde para que la necesidad del alma sea suplida. Es decir, cuando se termine la puerta de la gracia, ya no va a haber oportunidad para nadie más. Mi querido hermano y mi querida visitas o personas que todavía no forman parte de la Iglesia Adventista, deben de entender algo muy interesante. El tiempo de gracia, cuando se termine, ya no va a haber oportunidad de arrepentimiento para nadie. Hoy es el día de salvación. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué va a suceder con aquellos que decidan ser fieles a Dios? ¿O qué necesitamos para ser fieles a Dios? Hay un versículo en el Salmo 125 que a mí me gusta bastante. Los que confían en Jehová son como el monte Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Hermanos, si usted quiere mantenerse del lado de Dios y mantenerse firme, debe de comenzar a confiar en el Señor Jesucristo. Esa hora de prueba que pronto ha de venir sobre este planeta va a ser con la función principal de que usted y yo ejerzamos una confianza y una fe desarrollada en nuestro Señor Jesucristo. Los que confían en Jehová, nadie los puede mover. Esa va a ser la peculiaridad del pueblo de Dios, una confianza en Jesús como autor y consumador de nuestra fe. Que Dios te bendiga y esperamos que tú puedas formar parte del pueblo de Dios. Comparte este video, suscríbete a este canal y que Dios te bendiga.